rechaces la invitación de Dios. Y vamos a leer dos parábolas que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que anduvo en el pueblo de Israel, le dijo a los que lo seguían, ¿verdad? Principalmente se lo decía a los fariseos. Entonces, para que ellos pudieran darse cuenta de cómo estaban viviendo. En el libro de San Mateo, en su capítulo 22, versículo del 2 en adelante, habla acerca, en el versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Así se compara el reino de los cielos, a una boda que un rey hizo, ¿verdad?, para su hijo. Envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Dice en el versículo 4: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjense que este rey había preparado las bodas para su hijo, había engordado sus toros, la comida ya estaba lista, ¿verdad? Y a los invitados les mandó a decir: ya está preparado todo, vengan a las bodas, vengan a comer. Pero dice que ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque lo tuvieron en poco. En el versículo 5 dice que lo tuvieron en poco y se fueron, dice, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y en el versículo 7 dice: y oyéndolo el rey, se indignó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Los invitados no eran dignos, estaba listo todo, pero no eran dignos los convidados. En el 9, después de que estos que habían sido invitados a las bodas no quisieron ir, en el versículo 9 dice el rey: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaban juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y cuando el rey y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En esta mañana quisiera yo compartirle. A mí me gusta mucho usar la cita del Espíritu de Profecía de los escritos de la sierva del Señor, Elena G. de White. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, habla acerca de estas parábolas. Pero antes de ir a esos libros, quisiera que leamos en el libro de San Lucas, porque también habla acerca de una parábola muy parecida a esta. Lucas capítulo 14, versículo 16 al 24. Lucas 14, 16 y al 24. Dice la palabra aquí. Dice: él entonces le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es casi la misma, ¿verdad? Muy parecida. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido convidados: venid
que ya todo está preparado. Y comenzaron todos a excusarse. Fíjense, empezaron a poner, como le decimos nosotros, a poner pretextos, ¿verdad? Entonces, dijo el primero, le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses, que me disculpes. Y el otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así directo, ¿verdad? Y él dice: y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los primeros que habían sido convidados y que rechazaron, porque uno había comprado una hacienda, dice, ¿verdad? Y otros unos bueyes, y el otro se había casado. Entonces dice que mandó a buscar a los de afuera, ¿verdad? Mancos, cojos, todo lo que encontraron, pero había lugar. Entonces dijo este padre de familia: vayan y todavía busquen a más para que no quede lugar para que los que fueron convidados no puedan entrar, ¿verdad? Porque no van a gustar mi cena. Entonces, fíjense, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 24, dice: esta parábola, la de San Mateo, la que leímos primero en San Mateo, esta parábola, como la de la gran cena que acabamos de leer, se ilustra la invitación del Evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. Pero parte de los que rechazan la invitación, esta parábola presenta un insulto mayor y un castigo más terrible. El llamamiento a la fiesta es una invitación del rey. Procede de aquel que está investido de poder para ordenar. Confiere gran honor. Sin embargo, el honor no es apreciado. La autoridad del rey es menospreciada. Mientras la invitación del padre de familia fue recibida con indiferencia, la del rey es recibida con insultos y homicidio. Trataron a sus siervos con desprecio y afrentándolos y matándolos. ¿Se dan cuenta cómo estas dos parábolas hacen la invitación, verdad? Y dice aquí que se refiere tanto al rechazamiento del Evangelio por el pueblo judío, como también el rechazamiento del pueblo gentil. Entonces, dice aquí: el padre de familia, al ver despreciada su invitación, declaró que ninguno de los convidados probaría su cena. Pero en cuanto a los que habían despreciado al rey, se decreta algo más que la expulsión de su presencia y de su mesa, pues enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. El rey fue más, se puede decir, severo, ¿verdad?, que el padre de familia. Dice: en ambas parábolas la fiesta queda provista de convidados, pero la segunda demuestra que todos los que asisten a la fiesta han de hacer cierta preparación. Los que descuidan esta preparación son echados fuera. Y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre no vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él, ¿qué contestó? Dice que se quedó callado, cerró la boca. Entonces, ¿cómo le dijo? Dice a los que le servían: átenlo y échenlo
a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Los siervos del rey que salieron por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Era una compañía heterogénea. Algunos no tenían mayor respeto por quien daba la fiesta que aquellos que habían rechazado la invitación. Los que fueron primeramente invitados no podían consentir, pensaban ellos, en sacrificar ninguna ventaja mundanal para asistir al banquete del rey. O sea, aquellos que fueron invitados primero no querían sacrificar nada, ¿verdad? No querían dejar nada. Era mucho, ellos pensaban que era mucho lo que tenían que sacrificar para ir a la invitación del rey. Y entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en su propio beneficio. Aquellos que fueron invitados después a lo que llamaron de las plazas, de los caminos, ¿verdad? Solo pensaban en su propio beneficio. Vinieron para disfrutar del banquete, pero no por el deseo de honrar al rey. Cuando el rey vino a ver a los convidados, se reveló el verdadero carácter de todos. Para cada uno de los convidados a la fiesta se había provisto un vestido de boda. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta, pero un hombre estaba aún vestido con sus ropas comunes. Había rehusado hacer la preparación requerida por el rey. Desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo. De esta manera insultó a su señor. A la pregunta del rey, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas?, no pudo contestar nada. Se condenó a sí mismo. Entonces el rey le dijo: atado de pies y de manos, tomadle y echadle en las tinieblas de afuera. O sea, el rey había preparado o le había dado una vestimenta para que se pusieran, para que pudieran entrar a las bodas, pero este dice que había rehusado usar las vestimentas. Sigue diciendo aquí: el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una hora de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Ok, entonces, mis hermanos, esta invitación que hizo el rey como el padre de familia, hablando en nuestros tiempos, se refiere a nosotros como pueblo de Dios. El Señor nos ha invitado, nos ha llamado para ir a las bodas que ha preparado el rey, que ha preparado para su hijo. Y el padre de familia nos ha invitado a la cena. Pero nosotros rechazaremos la invitación del Señor. Sigue diciendo aquí. Ahorita nos vamos a dar cuenta si hemos rechazado la invitación del Señor o si hemos seguido o hemos obedecido a la invitación o hemos ido o aceptado la invitación del rey o del padre de familia. Mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la hora del juicio y del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. O sea, el registro que se está llevando no es aquí por el pastor, por el encargado de la iglesia, no, es en el cielo. Todos hemos de pasar por ese registro. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo y según sus hechos
queda para siempre fijado el destino de cada uno, según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Todo lo que hayamos hecho desde que somos niños hasta ahora, en el tiempo en el que aún vivimos, todo está escrito en los libros del cielo, ¿verdad? Ok, sabemos que hay 3 libros: el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de la muerte, ¿verdad? 3 libros. Y ahí están registradas todas las cosas que hemos hecho. Dice, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Ese vestido, el cual ha preparado el Rey, es el vestido que debemos de tener nosotros puesto. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Entonces, ese vestido es el representado como el carácter de Cristo, ¿verdad? El cual debiéramos de tener cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que tener ese vestido, tenemos que tener ese carácter, porque tenemos que pasar un examen. Si no, vamos a quedar fuera de las bodas, fuera de la cena. Los ángeles ministradores del cielo dicen, la hora, eso pasa cuando ya el Señor manda, ¿verdad? La hora se nos comisionó, dice, que se nos comisionó a realizar ha sido cumplida. Hemos hecho retroceder el ejército de los ángeles malos. Hemos enviado claridad y luz a las almas de los hombres, despertando el recuerdo del amor de Dios expresado en Jesús. Hemos atraído sus miradas a la cruz de Cristo. Sus corazones fueron profundamente conmovidos por una conciencia del pecado que crucificó al Hijo de Dios. Fueron convencidos de pecado. Comprendieron los pasos que han de tomarse en la conversión. Sintieron el poder del Evangelio. Sus corazones fueron enternecidos al considerar la dulzura del amor de Dios. Contemplaron la hermosura del carácter de Cristo. Pero para la mayoría de todos, esto fue en vano. No quisieron. Fíjense, para la mayoría, todo lo que ha hecho el Señor por nosotros es en vano. Dice aquí, no quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter. No se quitaron los vestidos terrenales a fin de ser cubiertos con el manto celestial. Sus corazones fueron dados a la codicia. Amaron la asociación del mundo más que a su Dios. Y esa es la triste realidad, que a veces no queremos quitarnos aún los vestidos terrenales, eso que nos aparta del Señor, que nos aparta de Dios. Aún queremos estar agarrados de ello, aún queremos estar asociados con el mundo. Eso es lo que nos aparta de Dios. Triste será la visión retrospectiva en aquel día, cuando los hombres se hallen cara a cara con la eternidad. La vida entera se presentará tal cual ha sido. La vida de cada uno de nosotros, tal cual haya sido en esta tierra, así se va a presentar en aquel día, cuando nos hallemos cara a cara con Cristo, con la eternidad. Los placeres mundanos, las riquezas y los honores no parecerán entonces tan importantes. Los hombres verán que únicamente la justicia que despreciaron es de valor. Verán que han modelado su carácter bajo las seducciones engañosas de Satanás. Las ropas que han escogido son la insignia de su alianza con el primer gran apóstata. Entonces verán los resultados de su elección
Conocerán lo que significa violar los mandamientos de Dios. Hermanos, no es nada ligero lo que el Señor nos manda a decir. Nos hemos aún metido en los placeres del mundo. No estamos dispuestos a dejar los honores, pero en aquel día todas esas cosas dice que no van a parecer tan importantes. Si en aquel día el rey nos encuentra como aquel hombre que estaba con las ropas inapropiadas, nos va a preguntar: ¿cómo entraste aquí? Y nos vamos a dar cuenta que todas las cosas mundanales, las atracciones del mundo, el dinero, el trabajo, todo lo que nos aparta de Dios, en ese momento vamos a darnos cuenta que no eran tan importantes, que no eran de gran valor, que no era más importante que buscar a Dios. Ahí nos vamos a dar cuenta, pero va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Por qué? Porque dice que hemos elegido las insignias del primer gran apóstol. Hemos elegido seguir el camino que lleva a la perdición. Dice, habrá un tiempo de gracia, dice, no habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. Hermanos, el tiempo de gracia es ahora. En esta vida hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Es la única oportunidad que tenemos. Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fin está cerca. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad alerta, no sea que nos halle preparados. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin vestido de bodas. Tenemos que estar listos, porque en cualquier momento se puede terminar la oportunidad para nosotros. Porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, nosotros haremos caso de la invitación del Señor, aceptaremos la invitación del Rey, aceptaremos la invitación para ir a las cenas del padre de familia. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 29, página 481, dice: solemnes son las escenas relacionadas con la hora final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Ahora mismo, en este mismo momento, el juicio se está llevando allá en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. Pronto, mis hermanos. El Señor, cuando nos dice pronto, es pronto, algo rápido. En la angusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a las amonestaciones del Señor. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos.
Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. No sea que aquel momento nos tome por sorpresa, no sea que aquel día nos tome como ladrón en la noche. El apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, dice que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. A nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Si estamos alertas, si estudiamos y si escuchamos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, no nos va a tomar por sorpresa. Joya de los testimonios, tomo 2. El capítulo se llama Un llamado a la iglesia. El discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en las que se refiere a la captación de las cosas espirituales y eternas, mientras que sus mentes parecían estar bien despiertos a los intereses mundanos. Muchos adoraban a ídolos en sus corazones, practicaban la iniquidad, lo que separaba de Dios y los transformaba en cuerpos oscuros. Vi a muy pocos que permanecían en la luz, teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino. Hay hombres que están en puesto de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos. Satanás los ha paralizado con el fin de que no descubran sus planes y árboles, mientras que él está activo seduciendo, engañando y destruyendo. Satanás no descansa. Nosotros somos los que hemos dormido, los que nos hemos quedado quietos. Algunos que están en los puestos de vigilia para advertir al pueblo del peligro han dejado de vigilar y descansan en comodidad. Son centinelas infieles, permanecen inactivos mientras su artero enemigo entra en el fuerte y trabaja con éxito a su lado para derribar lo que Dios mandó que se construyera. Que nosotros no seamos los que nos hemos quedado inactivos, que no seamos centinelas infieles, que nosotros podamos ser los que advirtamos al mundo, que advertamos a los demás de lo que viene. Estos son los verdaderos sentimientos de muchos de nuestro pueblo, y Satanás se alegra ante su éxito en controlar las mentes de tantos que profesan ser cristianos. Los ha engañado, ha entumecido su discernimiento y ha plantado su estandarte infernal en medio de ellos, y ellos están completamente engañados que no lo reconocen. El pueblo no ha erigido imágenes talladas. Fíjense, el pueblo no ha erigido imágenes talladas. ¿Saben cuáles son las imágenes talladas? Las imágenes que se hacen hoy en día, ¿verdad? De Dios y de lo que hacían también en el tiempo de antes los dioses de madera, de piedra, ¿verdad? Las tallaban, las dibujaban, las hacían. Entonces dice que el pueblo no ha erigido imágenes talladas. Sin embargo, su pecado no es menor a la vista de Dios. Adoran a Mamón, aman las ganancias mundanas. Algunos sacrifican su conciencia para obtener su objetivo. El profeso pueblo de Dios es egoísta y ególatra. Aman las cosas de este mundo y son amigos de las obras de las tinieblas. Se complacen en la injusticia, no tienen amor a Dios ni a sus semejantes, son idólatras y son peores, mucho peores
a la vista de Dios que los paganos adoradores de imágenes talladas que no conocen nada mejor. Si nosotros tenemos algo de eso, somos peores que los paganos que adoran imágenes talladas, porque conocemos la verdad, pero como dice el dicho, nos hacemos de la vista gorda. Se requiere que los seguidores de Cristo salgan del mundo y estén separados y no toquen lo inmundo para tener la promesa de ser los hijos e hijas del Altísimo, miembros de la familia real. Pero mientras sigamos en el mundo, mientras las cosas del mundo aún nos llamen la atención, no podemos ser parte de los hijos, no podemos ser parte de las hijas, ni miembros de la familia real, mientras algo mundanal todavía nos atraiga más que lo celestial. Pero si no cumplen con las condiciones, no puede cumplirse en ellos la promesa. Hermanos, si nosotros queremos que la promesa se cumpla en nosotros, tenemos que cumplir nosotros primero. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que apartarnos. Una profesión de cristianismo no es nada a la vista de Dios. Si solamente profesamos ser cristianos, nos hemos engañado. A la vista de Dios eso no cuenta para nada. Pero la sincera, humilde, voluntaria obediencia a sus requerimientos señala a sus hijos adoptivos, a los receptores de su gracia, a los participantes de su gran salvación. Estos serán distintos, un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Se notará su carácter peculiar y santo, que los separa claramente del mundo, de sus afectos y lujuria. Creo que realmente hemos rechazado la invitación de Dios, porque no hemos trabajado conforme Él nos ha mandado. Si fuera así, hoy en día el mundo estaría advertido de las cosas que vienen y muchos se estarían preparando para las bodas las bodas del Hijo del Gran Rey. Se estarían preparando para la cena, para entrar a la cena del Padre de familia. Pero como nosotros hemos estado dormidos, hemos desperdiciado el tiempo en el trabajo, desperdiciado el tiempo en los placeres, en lo que a nosotros nos agrada, no hemos hecho la voluntad de nuestro Dios, no hemos cumplido con lo que el Señor nos ha mandado hacer para este mundo. Hablando acerca de las bodas de la invitación a la gran cena, dice aquí, hablando de los que se excusaban por lo que habían comprado, por lo que habían obtenido, para rechazar la invitación a la gran cena, dice, ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real, no era una necesidad real. El hombre que necesitaba salir y ver la hacienda ya la había comprado, ya la tenía. Su prisa por ir a verla se debía a que su interés estaba concentrado en la compra efectuada. Si nosotros a veces tenemos algo ya y por querer ir a ver eso, por querer hacer eso, le decimos que este día no puedo ir a la iglesia porque tengo que viajar, tengo que salir, porque eso es importante para mí. Ya la tenemos, ya el Señor nos la dio. ¿Por qué tenemos que nosotros dejar a Dios en segundo lugar e irnos tras esas cosas que pueden esperar? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Los bueyes también habían sido comprados y probarlos tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador. La tercera excusa no tenía más semejanza de razón. El hecho de que el huésped se hubiera casado
no necesitaba impedir su presencia en la fiesta. Su esposa también habría sido bienvenida, pero tenía sus propios proyectos de placer, y esto le parecían más deseables que la fiesta a la cual había prometido asistir. Habían prometido asistir a la fiesta, pero era más importante la esposa, la hacienda o los bueyes que habían comprado. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas fuera del anfitrión. No pidió que se le diera por excusado y ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés con su rechazamiento. El no puedo ir era solamente un velo que cubría el no quiero ir. No quiero ir. Dice, todas las excusas revelaban una mente preocupada. Estos huéspedes, en perspectiva, habían llegado a estar completamente absortos en otros intereses. La invitación que se habían comprometido a aceptar fue puesta a un lado, y el amigo generoso quedó insultado por la indiferencia de ellos. No había justificación para eso. No había excusa para rechazar la invitación del padre de familia. Por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos que en Cristo mismo. Él es el pan que desciende del cielo, y de él surgen raudales de salvación. Los mensajeros del Señor habían proclamado a los judíos el advenimiento del Salvador. Habían señalado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la fiesta que había aparejado, Dios les ofreció el mayor don que los cielos podían conceder, un don que sobrepujaba todo cómputo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. Si alguno comiere de este pan, dijo Cristo, vivirá para siempre. Pero para aceptar la invitación a la fiesta del Evangelio, debían subordinar sus intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y su justicia. Dios lo dio todo por el hombre y le pide que coloque el servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. Si Él lo ha dado todo por cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos poner el servicio hacia Dios por encima de todo lo terrenal, de todo lo mundanal? No puede aceptar un corazón dividido. El corazón que se haya absorto en los afectos terrenales no puede rendirse a Dios. Es verdad, hermanos, cuando el trabajo nos quita mucho tiempo, no podemos dedicar tiempo para Dios. 1 hora, 2 horas no son suficientes. No es suficiente. Es muy poquito tiempo. Si a la semana le dedicamos tal vez 4 horas, 5 horas, para nosotros es demasiado, pero realmente no es nada. La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y evaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos mundanos. O sea, ¿a quién preferimos? ¿A la familia? ¿A los amigos? ¿O preferimos seguir a Cristo? Cristo dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ni siquiera a nuestros propios hijos, ni a nuestros propios padres debemos amarlos más que a Dios. Alrededor de la mesa familiar, mientras partían el pan de todos los días, muchos repetían en los días de Cristo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos.
pero Cristo mostró cuán difícil es encontrar huéspedes para la mesa preparada a un costo infinito. Es difícil encontrar huéspedes que quieran ir a gustar la cena. Aquellos que lo escuchaban sabían que habían despreciado la invitación de la misericordia. Para ellos las posesiones mundanas, las riquezas, los placeres eran cosas que absorbían todo su interés. A una se habían excusado todos. Tal ocurre en nuestros días. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas mundanas extendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que las cosas de la eternidad. ¿Sí o no, hermanos? Así es verdad. Consideramos de más interés lo terrenal que lo que Dios nos ofrece. Porque si no fuera así, nuestra situación, nuestra vida sería diferente. Las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser una barrera que separa sus almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos y dicen al mensajero de misericordia: ahora vete, mas teniendo oportunidad te llamaré. Después lo voy a hacer. Voy a primero hacer esto, voy a comprar esto y después ya me voy a dedicar completamente al Señor. Otros presentan las dificultades que podrían levantarse en sus relaciones sociales si obedecen el llamamiento de Dios. Es que si me dedico a la obra, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mis amigos de eso, verdad? Lo voy a dejar todo. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes y conocidos. De esta forma llegan a ser los mismos actores descritos en la parábola. El Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas demuestran desprecio por su invitación. Si nosotros no hacemos caso de la invitación, si no nos preparamos como el Señor quiere que lo hagamos, estamos despreciando esa invitación. Estamos despreciando entrar a la cena, a las bodas. Estamos despreciando ponernos el manto de justicia. El hombre que dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, representa una clase numerosa de personas. Hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan escuchar el llamamiento de Dios. El esposo dice: no puedo obedecer mis convicciones en cuanto a mi deber mientras mi esposa se oponga a ello. Su influencia haría excesivamente difícil para mí la obediencia. La esposa escucha el llamamiento de gracia: venid, que ya está todo aparejado, y dice: te ruego que me des por excusado. Mi esposo rechaza la invitación misericordiosa. Él dice que sus negocios le impiden aceptar. Debo acompañar a mi esposo y por lo tanto no puedo asistir. El corazón de los hijos queda impresionado. Desean ir a la fiesta, pero aman a su padre y a su madre, y por estos no escuchan el llamamiento evangélico. Los hijos piensan que no pueden esperarse que ellos vayan. Ellos también dicen: ruégote que me des por excusado. O sea, le ponemos más importancia a los padres, a los hijos, más que a la invitación que el Señor quiere. Los hijos no nos van a salvar, los padres tampoco, nadie nos va a salvar. Todos estos rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en el círculo de la familia. Hermanos, cuando alguien decide servir a Dios completamente y entregarse de tiempo completo a su servicio, lo primero que dice la familia es: tú estás loco. ¿Qué le vas a ofrecer a tus hijos? Ellos necesitan estudiar. ¿De qué los vas a mantener? ¿Dónde van a vivir? Necesitas tener una casa para que ellos estén bien. Necesitas tener un trabajo donde cobres semanal, algo que pueda sustentar a tu familia.
y ahí empiezan las divisiones en el círculo de la familia. Suponen que al rehusar obedecer a Dios aseguran la paz y la prosperidad. La paz y la prosperidad del hogar, pero esto es un engaño. Aquellos que siembran egoísmo segarán egoísmo. Al rechazar el amor de Cristo, rechazan lo único que puede impartir pureza y firmeza al amor humano. No solamente perderán el cielo, sino que dejarán de disfrutar verdaderamente de aquello por lo cual sacrificaron el cielo. Hermanos, si nosotros no queremos perder el cielo, tenemos que prepararnos, porque de otra manera venimos a ser aquellos que desprecian a Cristo. Venimos a ser parte de aquellos que han crucificado al Hijo de Dios. Entonces, la invitación del Señor es: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, nosotros debemos prepararnos. Creo que hemos despreciado mucho tiempo ya. El tiempo se nos está terminando y tenemos que tomar una decisión de verdad. Si aún queremos seguir trabajando para gozar de las cosas terrenales, o queremos trabajar para gozar de las cosas celestiales, de las cuales Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a terminar leyendo dos textos de la palabra de nuestro Dios en el libro de San Mateo 24, capítulo 24, versículo 44. San Mateo 24, 44. Dice: por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que menos pensemos, el Señor va a venir. Y en Apocalipsis 16, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, dice 15: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Feliz aquel que se prepara, que se pone las ropas, las vestiduras blancas, para cuando venga el Señor Jesús no nos encuentre desnudos, que no vean nuestra vergüenza. Preparémonos, porque el tiempo es más corto de lo que nosotros nos imaginamos. Que el Señor pueda bendecir su palabra en esta mañana. Amén. Vamos a entonar el canto 441. Nos invito a que nos Por el Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién irá a los perdidos? ¿Quién se nos mostrará? Habla Dios, háblame, habla por la tierra.
con tu gran misericordia, para esta pobre humanidad. Y entonces el gran Maestro, el gran bien hecho siervo fiel, habla Dios, háblame, habla yo te contestaré, habla Dios, háblame, habla yo responderé aquí. Vamos a colocarnos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Le damos gracias una vez más en esta mañana por su palabra, por los consejos que nos da y por la invitación que nos hace a cada uno, Señor. Que podamos tomar la mejor decisión en nuestras vidas y que podamos servirte de toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestra mente, Señor. Que podamos separarnos del mundo, que podamos caminar junto a ti cada día, cada momento, cada que despertemos, que lo primero sea buscarte, que sea entregarnos a ti, Señor. Sabemos que te hemos fallado, que hemos deshonrado tu santo nombre, Señor. Te rogamos que nos perdones y también nos ponemos en tus manos, porque solamente en ti podremos estar seguros. Gracias, Señor, por la paciencia, por la bondad y tu grande misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Que en este día santo podamos seguir honrando tu santo nombre, podamos seguir alabándote, Señor, y en donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos en este día, no te deshonremos, Señor, sino que hagamos conforme a tu mandamiento. Gracias, Señor Jesús, en el